Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Jill Dangerous Queen. ¿Quieres decírmelo? De repente la voz de Queen se suavizó. Sabía que Bonita estaba lidiando con algo difícil, pero aún así Bonita no quería preocuparla. Tampoco quería depender demasiado de ella, temiendo que si Queen ya no estaba, su vida se destruiría aún más. ¿Estás interesada en mi historia ahora? Bromeó intentando cambiar el tono tenso de la conversación. No es eso. Solo pensé que si querías hablar sabrías que estoy dispuesta a escucharte. Bonita no pudo contener una sonrisa, se abalanzó sobre Queen con fuerza, prácticamente hundiéndose en el abrazo y cerró los ojos. Puedes ser linda cuando quieres, ¿lo sabes? ¿Linda? ¿Qué tontería es esa? Queen frunció el ceño, definitivamente no encajaba con esa palabra. Prefería que la llamaran fuerte, inteligente, cualquier cosa. Menos linda. Se consideraba una chica genial, pero no una chica linda. Al menos para mí eres muy linda. Bonita susurró y se quedó en silencio. Queen casi creyó que se había quedado dormida. Inclinó el rostro hacia ella a punto de besarle la mejilla, pero entonces oyó una voz suave que rompió el silencio. Si no voy y mi madre está muy enferma, ¿qué haré? Cuando saliste de allí no pensaste en ello. Claro que no lo pensé, solo quería huir de ahí. El futuro no me importaba, mi presente era todo lo que tenía. No tenía tantas opciones, hay quienes llegan a una encrucijada y eligen un camino y yo solo tenía uno. Y pensar que siempre parecería tan fuerte. Hablaba de su madre a lo largo de su vida, y rara vez la había visto enfermar. Ella, la hija, siempre era débil y por eso siempre la reprendían por ser una carga. Lo curioso fue que cuando su madre estaba sana y cómoda, Bonita no existía para ella, pero siempre que necesitaba ayuda, Bonita era la primera a la cual llamaban. La vacilación en la voz de Bonita hizo que Queen reiterara su decisión. Bonita podría ser informada sobre su madre sin tener que ir allí. El peligro era impredecible. El hombre que Queen había enviado para que le diera una lección había desaparecido hace un tiempo. Pero ella sabía que aún frecuentaba la casa de la madre de Bonita, probablemente cobrando la deuda. Queen veía solo dos escenarios. En el mejor de los casos, la madre de Bonita estaba realmente enferma y podrían llevarla a un hospital. En el peor de los casos, y el más que temía, era que la mujer estuviera fingiendo solo para manipular a su hijo otra vez. De cualquier manera, no dejaría que Bonita se pusiera en riesgo. Si Bonita era su persona, para ella, Queen se aseguraría de que estuviera a salvo. Mi decisión sigue siendo la misma, no oirás. Bonita sonrió, lo sé. Pero si de verdad quieres ir, dame 3 buenas razones. Si es así, te llevaré yo misma. La otra persona se quedó callada. Si haces eso, terminaré pensando que te preocupas por mí, dijo Bonita. Queen quizás no se dio cuenta, pero su preocupación era evidente, y Bonita lo veía en sus ojos. Entonces piensa lo que quieras. ¿Quién dijo que no puedo preocuparme por ti? Queen no había salido de la habitación en 2 días. Los moretones empezaban a desaparecer, pero aún no del todo. Se mantenía aislada, como si quisiera escapar del mundo por un rato. Incluso su obsesión por las noticias se había calmado. Y coincidentemente, Bonita tampoco tenía clases ese día, pero le gustaba estar así, junto a ella, sin complicaciones. La otra nunca le imponía lo que debía o no debía hacer. Si leía un libro, por ejemplo, la otra no le interrumpía, a menos que tuviera hambre, murmurando para que ella pudiera oír, hasta que tuviera que levantarse y cocinar algo para ella. Y así hubiera seguido, sin que ella sospechara nada, de no ser por la llamada de su mejor amiga, quien la alertó de que su madre podría estar enferma. Quien decía estar enferma había dado una entrevista a un periodista político causando un gran daño. A la señorita Queen y su familia, el titular del periódico solo le enfureció. Escándalo sin fin. El drama del hijastra de un político famoso y su misteriosa mujer, quien abandonó a su madre enferma. La madre clamó con pasión a través de los medios, suplicando que la hija regrese, ya que solo la tiene ella. Hizo clic para leer el artículo, además de la entrevista de su madre. También había fotos de ellas y la señorita Queen, tomadas en secreto. Algunas eran de la universidad, otras de la fachada de su lugar de trabajo. Ahora entendía por qué la otra se recluía. Estaba siendo atacada por la sociedad, pero lo peor era que incluso con algo tan grave sucediendo, la otra ni siquiera se molestó en decírselo. ¿No pensaste en decirme qué estaba pasando? La ira en su voz era evidente. Queen arqueó las cejas, pero al mostrar el titular su expresión cambió y simplemente suspiró. Eso no es importante. ¿No es importante? Pero te hizo quedar encerrada en tu habitación durante días, sin trabajar, sin salir. Queen esperó pacientemente que la otra persona terminara de hablar. No he parado de trabajar, puedo trabajar desde aquí. No voy a dejar de salir por esa noticia. Y en cuanto a la comida sencilla que me preparas, me encanta.
Así que no hay ningún problema. ¿Estás mintiendo? Claro que no. Mientras tú estudies, yo trabajo. Cuando duermes, sigo trabajando. El único descanso que hago es cuando cocinas y cuando nos vamos a dormir juntas. Pero te estoy causando problemas, así que simplemente dímelo. Bonita insistía, negándose a creer que la otra mujer no estuviera realmente afectada. Volvió a mirar el titular. Personas de estatus, como la señorita Quinn, con un nombre reconocido en la sociedad, sin duda se verían afectadas. Temía que el silencio de la otra mujer fuera una realidad, un reconocimiento implícito del problema. ¿Y en qué momento dije que eso me metía en problemas? Quinn preguntó con calma. Eso no le afectaba. Simplemente no me fui porque quería que las marcas desaparecieran primero. Pero no quiero que los demás te miren de forma incorrecta. Hay algo que se llama maquillaje, ¿lo sabes? Lo sé, pero si pudiera elegir, preferiría que no tuvieras que ponerte algo desconocido durante tanto tiempo para cubrir eso. No pongas esa cara, le dijo. ¿Qué cara? La que estás haciendo. ¿Qué tiene? El de sorpresa, porque estaba preocupada por ti. La franqueza de la otra la tomó por sorpresa. Fue como si pisara el acelerador y de repente se viera obligada a frenar. La ira que se había acumulado en su interior simplemente desapareció. Quinn se rió. Bonita parecía avergonzada y frustrada por las burlas, pero lo cierto era que su preocupación iba más allá de las marcas que le habían hecho. Temía que la avalancha de periodistas la afectara. Tienes clases mañana, así que tienes que ir. ¿Por qué? Quinn se acercó. Las marcas en el cuello de la otra persona ya casi habían desaparecido. La mañana probablemente no se vería nada. Y con la ayuda de su cabello podría disimularlas. Debería desaparecer mañana entonces. A Bonita no le gustó cómo su corazón latió rápidamente. Bonita finalmente terminó regresando a la universidad. Pero a diferencia de lo habitual, la señorita Quinn la llevó en coche. Iré a recogerte por la tarde, dijo Quinn, al llegar a la entrada del edificio. Bonita iba a decir algo para negarse, pero al ver la mirada firme, decidió no contradecirla. Si necesito algo, llamaré. Proporcióname tu número, sin andar con rodeos. Quinn soltó una carcajada. La expresión en el rostro de Quinn, al pedirle su número, era algo que debería haber capturado en una foto. ¿Quieres que te llame o me vas a llamar? Lo que sea. Si no te llamo, ¿me llamarás? Bonita decidió reformular la pregunta. Te llamaré si me haces esperar más de 10 minutos. Y también habrá un castigo por hacerme esperar. Al oír eso, la joven hizo un puchero y soltó un gruñido involuntario. En ese caso, por favor, no hagas mucho daño en el castigo. El buen humor que había rodeado todo el día desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto terminaron sus clases, antes incluso de llegar tarde a su cita con Quinn, Bonita encontró a su madre, esperándola justo enfrente del edificio de la universidad. Valió la pena buscar en toda tu habitación hasta encontrar tu horario de clases. Apenas tuvo tiempo de razonar cuando la llevaron a un rincón más apartado. Y entonces llegaron las reprimendas y las bofetadas de su madre, que intentó castigarla como lo había hecho de niña. Eres una hija ingrata, lograste prosperar, ¿y ahora quieres abandonarme? ¿Qué quieres, mamá? Bonita frunció el ceño mientras intentaba defenderse, pero todo era inútil. Su madre la pellizcó y la golpeó con crueldad. Lo peor fue que no tuvo el valor de empujarla con fuerza. Muchas gracias por ver el video y si les gustó, por favor denle me gusta, también compártelo y no olviden dejar sus comentarios. Cuídense mucho, bye bye. Buen inicio de semana.